Hola amigos y hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista Macul, ¿cómo están? Esperando que estén bien en sus casas. Hemos conversado esta semana de cómo darle continuidad a la escuela dominical y vimos como opción grabar la lección y para compartirla con todos y ver cómo nos resulta. Vamos a ver y esperamos que les sea de edificación este video y esta clase en particular, junto con la predicación del pastor, que también va a estar disponible en la página de la iglesia. Para comenzar, vamos a continuar con la lección. La lección voy a tratar de que sea lo más natural posible, porque una de las cosas que perdemos hacerlo en este medio es la interacción que tenemos ahí en la sala de clase, pero voy a tratar de que sea lo más natural posible. La lección en la que estamos es la lección número 6 de este curso de evangelismo bíblico, y esta clase lleva por título El ministerio en días post-cristianos. En este video no voy a dar toda la lección, sino vamos a ir por parte, igual que en la clase de los domingos, porque en realidad es bastante larga como para hablar tanto tema en un solo video. Por video es aún más complejo. Eh, pero sí vamos a estar revisando. ¿Se trata de eso? ¿Qué se trata del ministerio en días post-cristianos? Se trata de cómo estamos viviendo el cristianismo hoy, en este tiempo. Con todas estas dificultades que vemos y con todo lo difícil que ha sido evangelizar, sobre todo en estos últimos días, que prácticamente es muy complejo hacer la labor del ministerio. Tuvimos que en la misma semana era un tema ver cómo planteamos la clase de escuela dominical para no perderla o la dejamos congelada, o que los otros maestros de las otras clases igual puedan compartir con quienes participan en sus propias clases en la iglesia. Es un tema muy contingente, muy bueno de abordarlo y que hay que considerarlo dentro del evangelismo, porque son los obstáculos que de repente vamos a encontrarnos a la hora de evangelizar. Y un poco de eso se va a tratar este video. Vamos a partir con este estudio de esta lección y quiero invitarlos a que, bueno, junto con tener la Biblia a mano, si a ustedes que les gusta anotar, tengan ahí un lápiz, ahí su cuaderno o donde anoten. Pero antes, un momento para orar, para que guíe este estudio que vamos a hacer a continuación. Así que los invito a que oremos. Amado Señor, voy en oración a usted en este momento para pedirle por todos los hermanos que estén viendo este video, esperando que ellos se encuentren bien, Señor. Sea usted con todos los que estén viendo este video, conmigo, para que este video sea de edificación para los hermanos de la iglesia y que este estudio llene nuestros corazones de su palabra, Señor, y que sea siempre su voluntad la que prime por sobre cualquier cosa. Que podamos tener la opción de poner en práctica esta palabra y que la podamos compartir con el resto, quizás ahora con nuestros vecinos, con nuestras familias, que son con quienes estamos en estos momentos que estamos pasando. Sea usted con todos nosotros, Señor. Gracias por su palabra, gracias por el sacrificio que hizo usted en la cruz. Sea toda la honra y gloria para usted, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo le doy las gracias. Amén. Comencemos. Tengo algunas cosas de apoyo para que vayamos revisando. Primero, ¿qué es lo que hemos aprendido hasta este momento que hemos estudiado este curso? Primero, en algún momento revisamos que tenemos que examinarnos y que es vital en el evangelismo examinarse. Examinarse con los mandamientos, con lo que Dios quiere para con nosotros, como es Dios, entender los fundamentos de Dios, que esta particularidad de que Dios es un juez justo es relevante y que debemos sí o sí examinarnos. Debemos ponernos sobre el espejo que es la Biblia y ver si estamos cumpliendo o no los mandamientos de Dios. Ya lo pasamos eso, aprendimos que eso es vital a la hora de evangelizar, porque nos mantiene preparados, nos mantiene dispuestos, nos mantiene con ganas, nos mantiene
con el ánimo de hablar con otros acerca de lo que Cristo hizo en la cruz, que eso es el Evangelio, y de hablarle a otros de la justicia de Dios también, porque si no nos examinamos, si no estamos haciendo lo que Dios dispuso por su justicia, es muy difícil que nosotros vayamos a otro y le expliquemos todos estos temas. También una de las lecciones pasadas que alcanzamos a ver con Eleazar fue que la historia moderna ya ha sufrido cambios de cristianismo. Estos cambios en el evangelismo han sido muy, muy, muy claves. Han sido perjudiciales para lo que es el evangelio de la verdad, y es prácticamente lo que hemos visto en los últimos años. En distintas denominaciones, distintas iglesias, distintas religiones, un montón de cosas que hacen que el mensaje se diluya, que el mensaje sea muy distinto en ocasiones a lo que la Biblia dice. Y eso vemos como en la línea de tiempo que entiendo Eleazar le dibujó a todos ustedes. Estos cambios resultan en los tiempos más modernos. Desde el 1900 en adelante es cuando vemos este cambio en el evangelismo que es muy perjudicial. Y vemos que esta característica de usar la ley, de usar los mandamientos, se pierde. Se pierde. Sobre todo hoy. Es muy evidente hoy que nadie quiere hablar de la justicia de Dios. Este Dios que es perdonador, que es que lo perdona todo, que está ahí con todos y cualquier cosa que hagamos nos la va a perdonar, está por sobre su característica principal, que es la de ser juez justo. Y la mayoría de los cristianos, que se dicen cristianos, muchas religiones, dejaron completamente de usar la ley para hablar de cualquier otra cosa, para hablar de cualquier otro tema que a las personas les guste, y mantienen a las personas con un tema que les gusta, que es llamativo, que las tiene ahí atraídas. Y además se pierde algo muy relevante con pasar de que Dios es más amor y perdonador que juez justo, porque pierde totalmente relevancia el arrepentimiento, lo vital. También lo vimos en alguna clase, que perdón, que el arrepentimiento es clave. Sin arrepentimiento no hay conversión. El arrepentimiento es vital. Dios siempre, siempre, desde el principio, ha querido que el hombre se arrepienta de lo que hace mal. Vamos a ir a un pasaje, los invito a sus Biblias, tengan ahí su Biblia ahí en casa, pero mientras me estén mirando, el libro de Génesis. Vamos a ir a Génesis, el capítulo 3. Génesis 3. Génesis 3. Lo buscan ahí. Yo también. Génesis 3. El versículo 8. Génesis 3, 8. Siempre me he ocupado, yo principalmente también he ocupado muchos pasajes del arrepentimiento más en el Nuevo Testamento. Pero fíjense, aquí en Génesis, viendo esta intención de Dios desde el principio, de que vemos que, como siempre hemos hablado, que Dios nunca cambia. 3, versículo 8. Dice: y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El versículo 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Me detengo aquí. Si se fijan, Dios en el versículo 11 ya sabía lo que Adán había hecho, completamente. Pero al preguntarle antes, ¿dónde estás tú?, le está dando una chance a Adán para que confiese lo que él ha hecho.
Dios siempre da la oportunidad de arrepentirse. Siempre ha sido una característica de Él. La misericordia, la paciencia para con el hombre. De que el hombre, a pesar de que se equivoque, tiene siempre la oportunidad de arrepentirse. Hay miles de ejemplos en la Biblia, pero vemos aquí, cuando el hombre desobedece, y en el 11 queda clarísimo, Dios ya sabía, de antes que le preguntara dónde estás, porque sin duda Dios sabía dónde estaba Adán, escondido. Le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol? Porque le vuelve a dar la oportunidad de que confiese su pecado, y a que confiese su error, y a que se arrepienta de lo que había hecho. Bueno, todos sabemos lo que resulta después. Después, aquí en el apunte les dejé que leyeran hasta el versículo 13 porque vemos que le da la misma oportunidad a Eva y responden, ustedes saben lo que responden cualquier cosa. Responden defendiéndose, que es la actitud que nosotros también tenemos cuando nos equivocamos. No tenemos actitud de humildad, de arrepentirnos. Y todo eso con este discurso de que Dios te perdona todo y la frase que viene aquí a continuación, que la dejé destacada, y cosas que hemos también repasado en clases, de que este evangelio nuevo, moderno, que cambió a lo largo de los años, lo que ofrece es mejoras en la calidad de vida. Principalmente, empezaron a ofrecer este evangelio feliz, sin ley, sin un llamamiento al arrepentimiento. Es un mundo ideal que Dios y Jesús en la cruz arregla. Pero hemos aprendido hasta el momento que no es así. Que el evangelio no se trata de mejoras en la vida, que el evangelio se trata de hablar del arrepentimiento, de que el hombre tiene que arrepentirse, tiene que confesar sus pecados y tiene que aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, que es lo que hemos aprendido hasta hoy, que es el evangelio. Cosa para que la semana reflexionen, para que vayan reflexionando. Vamos a seguir hablando acerca de este tema ahora del ministerio en nuestros días. El avivamiento, frase que se escucha mucho en las iglesias evangélicas. El avivamiento de nuestros días. Muchas personas dicen que lo que vemos hoy es el avivamiento que se promete en ese capítulo que está ahí arriba, en Hechos 2. Hay muchas iglesias, grandes iglesias, tremendas. Iglesias que van muchas personas, 2 cultos en un día domingo. Los movimientos cristianos crecen y crecen y crecen. ¿Realmente esto que pasó que en Hechos 2 es el avivamiento que vemos hoy en las iglesias? Estas manifestaciones que se expresan en estas grandes mega iglesias son el avivamiento. Recordemos que estas denominaciones en parte es lo que divulgan, lo que comunican, y se apoyan mucho en estos pasajes del libro de Hechos, de Joel, que serían estos tiempos, lo de este avivamiento. Así que la semana ahí para que tengan para reflexionar si este es el avivamiento de este tiempo. Vayamos de nuevo a nuestras Biblias. Hechos, leamos Hechos 2. Hechos 2, versículo 16. Hechos 2, versículo 16. Mas esto es lo que ha dicho el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hasta ahí. Pregunta, como dice ahí en el apoyo aquí. Lo que vemos hoy, ¿es este avivamiento?
¿Es este avivamiento lo que vemos hoy? Lo que dicen las muchas denominaciones hoy. ¿Es el avivamiento? Esto lo encuentran en Joel capítulo 2, versículos del 28 al 32. Se los dejo aquí para que lo apunten y lo lean. Lo que ocurre aquí en Hechos 2 no tiene ninguna relación con el cristianismo ni con la iglesia. Ninguna. Ninguna. Muchos dicen que estamos en los postreros días del profeta Joel y no es así. Sin embargo, aquí en Hechos 2 tampoco son los postreros días de los cristianos, tampoco son los postreros días de la iglesia. Aquí, como hemos estudiado muchas veces, en los tiempos, en la escala, en la historia, perdón, de los eventos por venir, que sabemos como iglesia, estamos hablando aquí de los tiempos previos a la tribulación. Justo antes, perdón, son los posteriores días en la tribulación, previo a la segunda venida del Señor Jesucristo. O sea, es el momento antes de que venga Cristo por segunda vez dentro de la tribulación. Nosotros sabemos que Cristo vendrá por nosotros antes de ese periodo, de la tribulación. El Espíritu Santo, como vemos acá, sigamos aquí en Hechos 2, en el versículo 17, dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. El Espíritu Santo, dice, será derramado sobre toda carne. Y las profetizaciones y las visiones todavía es algo que no ocurre. Si bien muchos se esmeran por evidenciar de que esto ocurre, o sacan de contexto o hacen mega planes para que evidenciar de que esto existe, pero en la práctica no pasa nada. Esto no ocurre. El versículo 18, cuando dice: y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días. ¿Cuántas veces hemos aprendido en la iglesia que esa frase aquellos días hace referencia al tiempo antes de la tribulación? Perdón, al tiempo de la tribulación, nuevamente. Al tiempo de la tribulación. Aquellos días son esos días, los de la tribulación. Y vuelvo a repetir, la iglesia se irá antes de aquellos días, como también lo hemos aprendido. Entonces este pasaje se refiere a aquellos días, a la tribulación, antes de que Jesús venga por segunda vez. Versículo 19 dice: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. Si bien muchos efectos especiales pasan en algunas iglesias, pero esto todavía no pasa. También el versículo 20 dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. El sol se convertirá en tinieblas. Bueno, pasan eclipses y lo adjudican a esto. Hay un efecto que provoca el sol con la luna que lo deja roja y la luna tiene sangre. Pero todavía no pasa nada, entonces no tiene relación con eso. ¿Por qué? Porque esto pasa en aquellos días de partida. Y no estamos en aquellos días. La iglesia no está en aquellos días. Ese es el tema. Pues si la luna se ha convertido, se ha puesto roja. Está puesto como eso con sangre. O los eclipses pasan desde que Dios dispuso el planeta, desde que creó el planeta que existen los eclipses, y pasan todos estos fenómenos que son astronómicos, pero Dios los creó así desde el origen, desde siempre. No pasan ahora por casualidad. Y esto sin duda va a ser algo evidente, va a ser algo que la gente lo va a ver, lo va a notar. Por algo está escrito.
para que su pueblo Israel lo note en aquellos días, no ahora. Entonces, este avivamiento que dicen que es hoy, no pasa, no es hoy, no hay, está el avivamiento que el profeta Joel profetizó. Entonces, los postreros días de avivamiento, de Hechos 2, no se trata de la iglesia ni del cristianismo, no tienen ninguna relación, tienen relación con su pueblo, Israel, en el tiempo de la tribulación, antes que el Señor venga. Estoy tratando de hacerlo lento para que podamos todos ir comprendiendo esto. Y lo importante que es a la hora de evangelizar, que estos temas no tienen relación con la iglesia. De repente, bueno, el evangelismo de muchas denominaciones se basa en esto, de que estamos en el avivamiento y súmate y únete y vive esto, porque va a cambiar tu vida, va a mejorar tu vida, y vuelve ahí este tema de mejorar la vida. Y siendo que el evangelio, recordemos, es uno solo. Cristo murió y resucitó al tercer día para redimir nuestros pecados, y tenemos que aceptarlo como pago de la multa, de la fianza, de nuestra fianza ante Dios, para que no recibamos el castigo de Dios, que merecemos todos los pecadores. Y sabemos que el castigo de Dios es el infierno. Entonces, hasta aquí estamos viendo esto, como una especie de introducción de estos tiempos post-cristianismo. Uno de los temas que más, de los trending topics, para ponerme onda en redes sociales, las tendencias son hablar del avivamiento. Y muchas iglesias promocionan esto para que llegue gente, haga hacer mega iglesias y hacer movimientos, y son las más prendidas de lo que vemos siempre. Entonces, ese es uno de los problemas graves que hay. Esta promesa de mejora de la vida es algo que nos va a chocar siempre. Otro tema que es también perjudicial para el evangelismo es la apostasía. La apostasía en nuestros días, que lo hemos visto en algunas otras clases, pero en estos tiempos post-cristianismo que estamos realizando en esta clase, también es perjudicial para el evangelismo. La apostasía es lo que más vemos hoy. Es lo que más vemos, escuchamos de otros. ¿A quién no le han preguntado de qué religión? ¿De qué religión eres tú? ¿A qué iglesia vas? Es muy común. ¿Y qué respondemos cuando nos preguntan de qué religión es usted? Hay de todo tipo de respuestas, ¿eh? Hasta yo me he visto en esa situación. No, yo soy cristiano. De repente depende de quién tenga frente. Aquí le digo, no, yo soy cristiano. No, yo creo en Dios. No, yo soy bautista. No, yo soy bíblico bautista. No, yo voy a la iglesia. Infinidad de respuestas para esta pregunta. Pero la religión es un tema. Veamos Santiago, el libro de Santiago, capítulo 1. Vayamos Santiago en sus Biblias. El libro de Santiago, el libro de Santiago, el capítulo 1. 1, el versículo 26. 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Sin duda la última frase del último pasaje nos identifica mucho en lo que hemos estado estudiando este último tiempo. Examinarse, ver si estamos acorde a lo que nos manda Dios en su ley,
y que es la ley por la que nos va a dar juicio. Vemos el versículo 26. Si uno habla algo mucho y no es lo que uno realmente tiene en el corazón, esa religión no vale nada. No vale nada. Y por lo general es lo que vemos, porque es lo que las religiones transmiten. Una apariencia, un discurso, que no se y uno sabe que en el corazón de esa persona no pasa eso, ni la piensa, ni por si acaso. Y aquí por eso les dejo este dato. Hay más de 4.000 religiones en todo el mundo. Muchísimas. Nosotros mismos aquí, los bautistas, un montón de denominaciones. Nosotros somos bíblicos bautistas. Hay bíblicos solitos, hay bíblicos misioneros, bautista misionero, bautista independiente, bautista del apellido que quieran. 4.000 en el mundo aproximadamente. Si uno busca en Google aparecen esos datos. Aquí voy a ver si me puedo salir para mostrarles este gráfico que les quiero compartir. El cristianismo es la que predomina. Después vemos el islam, el hinduismo, el tradicional chino, el budismo. Judíos aproximadamente son, tengo ese dato, 17 millones en el mundo. 7 millones de personas en el mundo. Y el cristianismo son 2.100 millones de personas en todo el mundo. Un número pero tremendo. Por eso para las personas es tan de repente importante esa pregunta: ¿de qué religión es usted? Porque hay muchas personas en el mundo que practican una religión. ¿Y cuál es la actitud de nosotros frente a esa pregunta? También ahí, para que la semana la estén analizando. ¿Qué estoy respondiendo yo cuando me preguntan de qué religión soy yo? ¿Cuál será la respuesta correcta? Se podría estar haciendo la pregunta ahora y que voy a dar la respuesta a la pregunta. En realidad no tiene una respuesta única. La respuesta está aquí en Santiago. Santiago 1, 26 y 27. Guardarnos sin mancha del mundo y refrenar la lengua y hablar lo que realmente tenemos que hablar. El Evangelio. El Evangelio de Cristo en la cruz. Eso es lo que tenemos que hacer. Vimos de qué religión es usted recién y ahora que quiero pasar a este tema de la apostasía, que es crítico, es lo que más nos bombardean por todos lados, lo que vemos por todo el mundo. Ahora mismo es sutil, pero todo esto quedarnos en las casas perjudica mucho a congregarnos, ir y predicar y hablar y evangelizar a otros, nos complica. Tenemos que reinventarnos ahora, se hace más complejo la tarea. Vi un comercial hace poco, ahora antes de grabar esto, de los domingos, quedarse en casa, está todo cerrado, y fíjense que es el día que nosotros elegimos para dedicarle tiempo a Dios, para congregarnos. Entonces no es menor lo que está pasando a nivel de la iglesia de Cristo. El ataque de Satanás va a ser constante y tenemos que estar preparados. Recuerden que al final, alguna vez lo vimos, el medio por donde hablemos da igual, pero el mensaje no debe cambiar. El mensaje es uno, el Evangelio es uno. Tenemos que reinventarnos, lo tendremos que hacer, pero sí o sí no se puede perder esto. Primera de Timoteo, capítulo 4. Lo quiero invitar a todos ustedes a que vayamos a ese pasaje. Primera de Timoteo, la carta pastoral. Primera de Timoteo, el capítulo 4, el versículo 1.
4:1, aquí estoy. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Lo leímos en unas clases atrás, y hoy recordamos que en los tiempos de hoy, poscristianos, en este ministerio que estamos viviendo nosotros hoy, la apostasía es lo que más nos va a abordar. El consejo aquí que le da Pablo a Timoteo, lo que le indica Pablo a Timoteo, que muchos mentirosos van a aparecer hablando de otras cosas, mismo Satanás predicando en vivo, escuchando personas escuchando un mensaje que no es el de la voluntad de Dios. Y es relevante porque nosotros estamos en el mismo mundo y escuchamos estas cosas. Tenemos que entender de que estas cosas son las que nos advierte Pablo aquí, que están fuera de la voluntad de Dios. Va a pasar esto, está lleno, y lo que hemos visto hasta hoy es eso. Pablo dice claramente ahí que en estos últimos tiempos, si queremos hablar de los últimos tiempos de la iglesia, son estos, los de la apostasía. Mucha apostasía en los últimos tiempos de la iglesia. En los últimos tiempos, como dice aquí, son postreros tiempos. Va a pasar eso. Y cada vez esto aumenta y va a seguir aumentando. No tiene freno eso. No tiene freno. Y debemos entenderlo muy bien eso. La apostasía es, como definición, para que lo tengamos claro, es teniendo la verdad, la dejo para hacer otra cosa, la que a mí me conviene, para decir mi verdad, no la verdad de Dios, mi verdad. Y eso es importante. Apostasía es eso. Teniendo la verdad, predico y empiezo a divulgar otra cosa, distinta a la que está acá. De eso se trata la apostasía, para que lo tengamos muy claro. Dios quiere que lo que tenemos por verdad la mantengamos, tengamos ese vínculo con Él. Dios quiere que tengamos una relación con Él constante. Veamos dos pasajes. El primero, Romanos 8. Lo invito, hermanos, a Romanos 8. Romanos 8, versículo 29. 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Punto 1. Dios quiere que seamos a la imagen de su Hijo, a la imagen del Señor Jesucristo. No perdamos de vista eso. Tenemos que imitarle al Señor. Tenemos que ser imitadores de Él. No hay que perder de lado eso. Dios quiere que mantengamos una relación con Él permanente, sobre todo en estos tiempos, que tenemos que estar en casa, cuidándonos a nuestra familia, cuidando a nosotros mismos, en momentos de dificultad. Algunos trabajan en casa, pero no todos los trabajos se pueden hacer en casa. El 20% de los trabajos se pueden hacer en casa, el resto hay que salir a trabajar. Y muchas personas están perdiendo el trabajo. En momentos de mucha dificultad, la economía destroza familias, destroza el mundo ahora. Y no perdamos esa relación que Dios quiere que tengamos con Él. Juan 14, veamos un pasaje, Juan 14, Juan, versículo 14. Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Qué promesa más hermosa la que nos dejó el Señor Jesucristo en su palabra.
el que me ama, mi palabra guardará. Consciente con lo mismo, guardará, el que guarda la palabra de Dios es el que la pone en práctica. Y si la guarda es porque quiere imitar a Cristo, porque le ama, porque ama lo que Él hizo en la cruz por todos nosotros. Entonces, vamos a una pregunta. En todo tiempo de apostasía, de avivamiento, como hablamos hace un ratito, ¿qué es ser un cristiano? ¿Qué es un cristiano? Hechos 11:26. Vamos allá. Hechos 11:26. Hechos 11:26 dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Un cristiano, aquí vemos que la palabra cristiano aparece en la Biblia, un cristiano es un discípulo que ha llegado a ser un imitador de Cristo. Quiere igualarse a Él. En su carácter, en su conducta, reflejan al Señor Jesucristo. Porque es un seguidor de Él. El término cristiano bíblicamente no se refiere a todos los salvos. Aquí en este pasaje está hablando a los que se reunían ahí. Esos que se reunían se llamaban cristianos, pero no sabemos si todos querían imitar a Cristo. Todos querían serlo. Entonces no se refiere a todos los cristianos. No se refiere al término santo que vemos también en la Biblia. Se refiere únicamente a las personas o discípulos, seguidores, enviados, que es discípulo, que se comprometen a seguir a Cristo. De verdad. Quienes han llegado a andar como el Señor Jesucristo. Eso es un cristiano. Veamos dos pasajes, los que tengo aquí, para que si no se pierden en alguna parte, yo los voy anotando aquí en la presentación que estoy dejando de apoyo en el fondo. Lucas 9:23. Lucas, Evangelio de Lucas, versículo 9:23. Lucas 9:23 dice: y decía a todos, ¿estoy bien? Sí, estoy bien. Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es un cristiano. Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Vuelvo a la definición. ¿Qué es un cristiano? Un cristiano es quien sigue a Cristo, le imita, y es quien se ve en su carácter y en su conducta como el Señor Jesucristo. Difícil, debo admitirlo, es difícil, pero es así como la Biblia nos da y nos entrega la definición de qué es un cristiano. Y en este tiempo de avivamientos, de apostasía, ¿vemos realmente eso? O sea, iglesias que se dicen, aquí está lleno de cristianos, pero en esa iglesia, en esa reunión donde vemos apostasía pura, no hay cristianos. No hay personas que quieran imitar realmente a Cristo. Hay personas que quieren estar bien, quieren estar arreglar su propio problema. Es muy cierta la frase de que de repente cada persona ve la vida desde donde está parado, y cada uno se defiende, sobre todo en estos tiempos. Cada uno busca defenderse desde donde esté, y lo vemos en la política, bueno, la política es la más notoria, pero en distintas situaciones, en la cotidianidad, en discusiones quizás con el vecino, en su trabajo, cada uno ve la situación desde donde está parado. Es muy difícil hoy en día ser empático en cómo está la situación del mundo, pero Satanás quiere eso. Con el mundo
con nosotros los cristianos, nos quiere atacar de esa forma. Que les sugiero, hermanos, que es lo que yo pude aprender también de esto. Dios quiere que tengamos una relación con Él, quiere que le amemos, quiere que amemos a Cristo, quiere que amemos lo que Él hizo en la cruz, quiere que guardemos su palabra, porque así demostramos el amor por Él. Y fíjense que guardando su palabra, somos cristianos. Porque vamos a querer ser como Cristo. Porque qué mejor vida que ser como Cristo. Que si bien terminó como terminó, pero terminó así para salvarnos del pecado. Y sabemos, por la promesa de Dios, que lo que viene después de esta vida es mucho mejor. Quiero dejar la clase hasta acá, hasta este punto, y ir continuando de a poquito esta lección de los temas en este tiempo postmoderno o postcristiano, como se llamó la lección. Así que les dejo un saludo, un abrazo a todos. Espero que sigan bien en la semana. Estamos en contacto en los grupos que han armado de WhatsApp. Así que estemos en contacto como iglesia, no perdamos eso. Entiendo que John deja libre los comentarios. Comentemos el video, estemos en contacto. Así que un abrazo a todos. Que tengan una muy buena semana y los dejo. Vamos a terminar en oración. Señor, voy en oración a usted. Gracias por este momento que me dio para compartir la palabra con los hermanos de la iglesia. Sea usted con cada uno de ellos en la semana, conmigo, para que podamos reflexionar en su palabra, tener ese momento a solas con usted cada día, en familia, aprender, hacer estudios en la casa. Motívenos, Señor. Gracias porque nos permite no perder del todo esto y organizarnos de a poco como iglesia. Gracias por todo esto, Señor. Gracias por su palabra. Ayúdenos a ser mejores cristianos. Ayúdenos a seguir el ejemplo de Cristo y a amar su palabra. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Buena semana para todos. Que estén muy bien. Gracias. Chao.